EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con la iniciativa GOLD, del inglés Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, la EPOC se define como un estado de enfermedad caracterizado por una limitación en el flujo de aire, no totalmente reversible. Dicha limitación es por lo regular progresiva y se relaciona con una respuesta inflamatoria anormal por parte de los pulmones hacia partículas o gases dañinos. La EPOC comprende diversas condiciones clínicas, entre ellas bronquitis crónica, enfisema, con frecuencia coexistentes. Los pacientes se encuentran propensos a exacerbaciones cuando se enfrentan a condiciones generalmente asociadas con incremento de la dificultad respiratoria, con frecuente aumento de la tos, esputo purulento o mucoso y malestar general. El humo de cigarro permanece aún como factor primario de riesgo para el desarrollo de EPOC. Aun cuando solo 15% de los fumadores desarrollará obstrucción del flujo de aire, más de la mitad exhibirá síntomas de la tos crónica y producción de esputo, y por tanto, incremento en el riesgo de colonización bacteriana y exacerbaciones recurrentes. El humo de cigarro induce una inflamación crónica de las vías aéreas que irrita principalmente a los bronquios y estimula a las glándulas mucosas para producir más esputo. Si el paciente persiste en el hábito tabáquico, luego de un determinado número de años estos cambios se vuelven permanentes, con lo que los bronquios se encuentran crónicamente angostados por el engrosamiento de la mucosa. Son bloqueados por moco producido por un número acrecentado de glándulas mucosas. Mientras tanto, en los alvéolos, los macrófagos y otras células inflamatorias intentan inhibir a las partículas provenientes de la inhalación del humo de cigarro, y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante el proceso, lo cual conduce a una serie de eventos durante los que se producen enzimas proteolíticas. Dichas enzimas destruyen las paredes de los sacos aéreos que devienen espacios aéreos mayores. Los resultados de ello son la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Tales ampollas cuentan con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso, en comparación con el pulmón sano, y ello genera enfisema. La función pulmonar máxima disminuye con la edad debido a que los pulmones comienzan a perder parte del tejido. El número de alvéolos disminuye. Hay una disminución de los capilares pulmonares y también una pérdida de la elasticidad de los pulmones debida a diferentes factores. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se caracteriza por una respuesta inflamatoria anómala y persistente al humo del tabaco, que produce una limitación al flujo aéreo que no resulta completamente reversible y que es generalmente progresiva. Varios estudios demuestran que en los fumadores se duplica o triplica el índice de declive del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, VEMS, en comparación con los no fumadores. Solo entre el 15 y el 20% de los fumadores desarrollan una EPOC clínicamente significativa, lo que sugiere que la predisposición genética y los factores ambientales también influyen en la patogénesis de la enfermedad. La agresión producida por el humo del tabaco a nivel pulmonar conduce al enfisema y al remodelado de las vías respiratorias, manifestándose como metaplasia escamosa y mucosa del epitelio, hipertrofia del músculo liso y fibrosis de la pared de las vías respiratorias, causantes de la obstrucción progresiva al flujo aéreo. En un principio, la EPOC fue considerada una enfermedad progresiva e irreversible, pero hoy conocemos que la enfermedad puede ser frenada y en ocasiones revertida mediante una serie de intervenciones que consiguen una disminución del deterioro de la función pulmonar. Reducir la pérdida de la función pulmonar resulta una meta fundamental en la evolución de los pacientes con EPOC. El tratamiento farmacológico y la rehabilitación pulmonar mejoran la disnea, la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida. Las medidas preventivas, como la vacunación, han conseguido disminuir las exacerbaciones infecciosas que condicionan el deterioro clínico funcional del paciente y son la principal causa de mortalidad.
EPOC es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. En esta enfermedad, aparte de la afectación de dicha vía aérea, existe también un componente de inflamación sistémica. Esta afectación sistémica y sus mediadores se considera que desempeñan un importante papel en la patogenia de la EPOC. Inflamación bronquial en la EPOC. En los pacientes con EPOC, la exposición a los agentes nocivos de las partículas del tabaco altera el equilibrio existente entre oxidantes y antioxidantes y crea una situación de estrés oxidativo. Se produce un daño en el revestimiento del tracto respiratorio y los componentes del humo del tabaco dañan el epitelio. La respuesta inmune innata es rápida e inespecífica. En ella, las células del sistema inmune reconocen y responden a agentes patógenos. Para ello, se favorece el reclutamiento de células inflamatorias a través de los vasos subepiteliales. Al principio predominan los monocitos, que posteriormente se diferencian en macrófagos, que segregarán quimiocinas que facilitarán el reclutamiento de los neutrófilos. Los macrófagos y los neutrófilos pueden secretar proteasas que favorecen la degradación de la matriz extracelular del parénquima del pulmón. En la respuesta inmune adquirida, se requiere la presentación de antígenos que no son propios por parte de los Toll-like receptors, TLR. En esta respuesta adquirida, los linfocitos CD8 juegan un papel fundamental a través de su capacidad citotóxica, favoreciendo la apoptosis celular. Además, conjuntamente con los linfocitos CD4, los CD8, mediante la secreción del interferón gamma, favorecerán la destrucción de antígenos englobados por los macrófagos. Inflamación sistémica en la EPOC. En la circulación sistémica de los pacientes con EPOC ocurre un aumento de la concentración plasmática de diversos marcadores inflamatorios, TNF-alfa, IL-6, IL-8, proteína C reactiva, fibrinógeno y leucocitos. El origen de esta inflamación sistémica no queda claro. La teoría más aceptada es la del derramamiento, que sería una expresión sistémica del exceso de inflamación que ocurre en el pulmón. Otras explicaciones que se proponen podrían ser el tabaquismo, células extrapulmonares o bien algún tipo de fenómeno autoinmunitario, sin olvidar el papel que puedan jugar las comorbilidades que a menudo se encuentran presentes en los pacientes con EPOC. El reconocimiento de la afectación sistémica tiene una gran importancia, pues se ha relacionado con la gran mayoría de los fenómenos extrapulmonares que se han asociado a la EPOC, como la malnutrición, la disfunción de la musculatura esquelética o las enfermedades cardiovasculares, entre otras.